Bienvenidos nuevamente a este programa de tópicos de interés gerencial de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Administración y Gerencia. Hoy domingo 11 de julio del 2021 tenemos un invitado especial, al profesor Manuel Gallarzo Medina, quien nos va a orientar con una conferencia, nos va a deleitar con esta conferencia con el tema Diferénciate, el peligro de ser normales. Este tema proviene de un modelo de pensamiento que expone en su libro Pienso, luego éxito. Es profesor, un pequeño currículo, es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, en México. El profesor es gerente por más de 30 años, director de empresas y tiene experiencia en todo lo que es la industria manufacturera y es investigador al mismo tiempo. Tiene varias publicaciones, entre ellos podemos mencionar su libro de desarrollo organizacional de la editorial Pearson y da clases en los temas de gerencia estratégica y desarrollo organizacional. Para conducir este programa, como siempre, vamos a esperar al director ejecutivo de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Administración y Gerencia, el doctor Miguel Mujica, quien ampliará sobre este maravilloso encuentro del día de hoy. ¡Feliz día! Gracias. Buenos días a todos, de verdad bienvenidos a todos una vez más a esta actividad. Vamos entonces a iniciar inmediatamente la actividad con nuestro invitado especial, el profesor Manuel Gallarzo, con su interesante presentación, esperando que esta sea la primera y muchísimas más intercambio que vamos a iniciar hoy con él. Adelante, profesor Manuel Gallarzo, bienvenido tanto a la red como al centro de investigación. Siéntase usted en su casa, en su espacio, que no está en este momento, sino desde hace tiempo ya, porque ya lo hemos mencionado, lo tenemos como un referente profesional, como un referente académico, y para nosotros es muy importante y para nosotros estamos muy honrados con su presencia acá como invitado especial. Adelante. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, José, a todos ustedes, y voy a poner una presentación para evitar que su atención esté enteramente sobre mí y no me pongan nervioso. La voy a compartir y aquí la voy a estar manejando yo. Y desde luego pues una posibilidad en la comunicación, tal vez lleguemos a tener dificultades, pero si alguien pues se sale, vuelve a entrar simplemente. Creo que en estas circunstancias tanto Zoom como Skype se dieron cuenta de que sus plataformas no estaban preparadas para atender una demanda de esta naturaleza. Ojalá y las mejoren. Bien, pues un saludo a todos quienes nos acompañamos en esta mañana, bueno, mañana para nosotros, en este día. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por la invitación. No quiero hablar de mí, así es que ahí en otras ocasiones tendremos oportunidad de irnos conociendo, pero muchas gracias por su invitación. Mi nombre simplemente es Manuel Gallarzo y vengo a exponerles a manera de hipótesis un modelo de pensamiento que a lo largo de mi carrera profesional ha sido, creo que, la validación de que en realidad pues todos estamos aquí con un propósito, y el cual depende en gran manera de descubrirnos a tiempo para tomar esa singularidad como la base para nuestro desarrollo. Estoy seguro que no es el mismo, seguramente ustedes conocen desde los clásicos Padre Pobre, Padre Rico, El Hombre Más Rico, Babilonia, o el clásico de Covey, y últimamente el positivismo está tomando algo de relevancia, pero pues este es uno que yo pude validar en mi experiencia. No tiene tiempo ni tiene edad, pero creo que sí tiene una fecha de caducidad, porque por eso va mayormente dirigido, lo dirijo yo principalmente a aquellos que están en ese proceso de iniciar un proyecto de vida y carrera, o que se encuentran estancados en alguna etapa de ese proceso, y pues nada mejor que en la escuela.
Entonces, pues muchas gracias. Voy a tratar de no extenderme mucho, ser conciso y no tomarles más de unos 30, 40 minutos de su tiempo. Bien, yo estoy convencido de que independientemente de si se tiene o no una fe, no estamos aquí por error, no somos un accidente biológico o un experimento. Creo yo que estamos aquí equipados o nacemos todos equipados con un kit de herramientas, una dotación de talentos que creo que son necesarios para el mundo en el pequeño espacio y tiempo que a cada quien le tocó vivir. Cada uno de nosotros creo que somos un paquete de cosas útiles que el mundo necesita en cualquier tiempo y lugar en el que vivamos. Y el no desplegar esos talentos, creo que pues estaríamos viviendo sin el propósito con el que cada uno de nosotros nacimos. No se trata pues de imitar a nadie ni de querer hacer lo que otros hacen, sino de responsabilizarnos por desplegar, por conocernos y desplegar esos talentos y capacidades. En toda mi experiencia, amigos, como catedrático y trabajando a lo largo de toda la estructura de puestos en la empresa, yo he encontrado una constante en las personas, y es que nos podemos clasificar o categorizar en una escala que va desde la mediocridad hasta la excelencia. Las personas ubicados en uno o en otro extremo son únicos, son diferentes, pero lo triste, y de ahí nace mi idea, lo patético, lo compone esa mayoría de personas que están perdidas en la generalidad, lo genérico, lo normal, que se ubica al centro, estancados en la medianía, por muchas razones, pero ahí está la mayoría. Cuando alguien me pregunta en el trabajo o en la escuela que cómo saber dónde estamos, yo lo que le digo es que en cualquier momento nos podemos preguntar, ¿estoy creciendo? ¿Estoy progresando? ¿Estoy avanzando? Y si volteo hacia atrás y veo que han pasado 3, 4, 5 o más años y estamos donde mismo, sabemos lo mismo, ganamos lo mismo, pues lo más seguro es que la empresa, el jefe o los clientes no nos consideran valiosos, diferentes, algo así de sencillo. Aunque sean ellos quienes tuvieran una percepción equivocada, finalmente esa es la realidad. Así que para mí este podría ser un buen punto de referencia, el empezar por no compararse con nadie, ni envidiar a nadie, ni ser mejor que nadie, solo compararse consigo mismo en algún punto de la vida, en dónde estoy y en dónde quisiera estar, y de esa manera vamos a ver una brecha, y ahí es donde inicia para mí el camino para este proceso de cambio. La etapa más difícil, estarán ustedes de acuerdo conmigo, de un proceso de cambio es el inicio. Es encontrar esa chispa que provoque una ignición en nuestro cerebro, porque el descongelamiento que ha estado por tanto tiempo así, necesita suficiente calor para sostener una reacción química. No se trata solo de un proceso mental en el cual se reconoce que se tiene un problema y se quiere cambiar. En realidad, ¿qué es lo que hace que algunas personas consigan prácticamente todo lo que se propongan, mientras que la mayoría vive con esa sensación de frustración de que podrían ser más de lo que ahora son? Y cuando llegamos a este punto y veo la expectativa en las caras de los alumnos o de los trabajadores, les digo, siento decepcionarlos si piensan que hay una fórmula mágica o un santo grial o una piedra filosofal. En realidad no hay nada de eso. Simplemente se requiere encontrar en nuestro interior algo que active las fuerzas de la voluntad. Yo creo que el hombre con férrea voluntad puede llegar incluso más lejos en la vida que una persona muy inteligente, brillante o muy talentosa, porque finalmente la inteligencia y el talento requieren de la voluntad para su aplicación. De hecho, pues incluso ustedes que trabajan en el mundo académico, como yo también, tenemos muchos casos de estudio sobre este tema, y hay empresas muy reconocidas o muy conocidas, al menos como Starbucks, que tienen en sus programas de desarrollo y de cultura modelos como
algo que está basado en que los empleados conquisten su voluntad a través del autocontrol para poder dar un buen servicio. Entonces, eso es lo difícil, porque la voluntad puede ser educada, ustedes lo sabrán, o subordinada en dos extremos. Puede ser al determinismo o al libre albedrío, o a la fe o la razón, el corazón o la cabeza. Yo, para conquistar, soy más práctico, recomiendo ser más racional. Porque hay personas que en el mismo lugar, el mismo trabajo, a la misma hora y bajo las mismas temperaturas son personas alegres, espontáneas, sencillas, entusiastas, positivas. Pero otras que en estas mismas condiciones son rancias, mustias, antipáticas, violentas y perezosas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la diferencia? Una razón o una cosa que yo he encontrado importante y determinante para este inicio, para esta etapa de un proceso de cambio es la actitud, pero no esa actitud que todos entienden como una cara alegre. Estoy hablando de un mecanismo que mueva los engranes de nuestra voluntad para comprobar teorías, validar conocimiento y estar siempre abiertos a nuevos paradigmas. Así que me refiero a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de controlar nuestro carácter, porque en la vida ciertamente hay motivos para ganar y perder la alegría, fuentes para extraer positivismo y negativismo, pero creo que no es personal ni es exclusivo de nadie en ningún tiempo, lugar o circunstancia. Eso es para todos. Yo creo que nadie nace feliz o infeliz. La actitud es un elemento de nuestro carácter y es cuestión de elección. Nadie es responsable o culpable de la cara que tiene. De lo que sí somos responsables es de la expresión que le damos al rostro. Y también podemos decir que nadie es culpable del cuerpo o de la mezcla de características que definen su personalidad, pero todos somos responsables del control de nuestras emociones. Por eso digo que eso es actitud, no siempre andar contentos o cantando. El verdadero progreso es atraído, creo yo, en mi experiencia, por fuerzas de la voluntad humana y llega en etapas. Empieza con una actitud proactiva, inconformándose con lo que somos, buscando, haciendo una búsqueda hacia nuestro interior. Y creo que aquí debemos empezar por alejarnos de la queja sistemática, esa forma negativa, pesimista y hasta fatalista en que mucha gente ve las cosas. La forma en la que percibimos y expresamos lo que vivimos puede ser una cerradura que abra o cierre puertas. Creo que aquí es donde debemos empezar por hacer que las cosas dependan enteramente de nosotros y de nadie más. O somos reactivos o somos proactivos en este punto del proceso. La primera es una visión hacia afuera, la segunda es una visión hacia adentro, es lo que a mí me interesa, porque la primera nos cierra puertas, mientras que la proactividad nos puede abrir nuevas perspectivas. Y si vamos a inconformarnos, creo yo que debe ser con nosotros mismos. Yo siempre les digo a mis trabajadores, o les decía cuando a mis subordinados, cuando se quejaban de que la vida no era justa con ellos, o la empresa, o su jefe no los evaluaba como ellos creían que debía ser, o que no les reconocían sus contribuciones, yo les decía, bueno, si no te gusta lo que te pagan en la empresa o cómo te tratan en la empresa y tú crees que es injusto, pues cámbiate de empresa cuantas veces creas que sea necesario, y si se te acaban las posibilidades porque crees que todas las empresas son iguales, pues entonces crea tu propia microempresa y administrala como tú crees que debe ser administrada una empresa. Si no te gusta cómo el gobierno administra la economía, pues deja de esperar en el gobierno y crea tus propias circunstancias. Sé que eso suena un tanto romántico, pero es práctico en realidad, porque necesitamos en esta etapa buscar algo que nos impulse, no que nos jale. Yo sé que mucha gente habla de la motivación y le da, creo que, demasiada importancia. A mí no me gusta hablar de la motivación porque es algo que está fuera de nosotros. No depende de mí, depende de la empresa, depende del jefe, depende del gobierno, del clima, de que las cosas estén bien. Entonces, con el tiempo, la motivación
yo noté que se vuelve como una droga sin la cual la gente no está dispuesta a continuar si no la tiene. Por eso yo prefiero recomendar algo en nuestro interior que impulse. Quejarse hacia adentro, porque hacia adentro nos hace responsables del problema y de las circunstancias y dejar de estar esperando en los demás. Eso nos da el poder de cambiar la situación, porque para mí actitud significa ser responsables y responsable significa tener la capacidad de responder adecuadamente en cada situación. Así que una queja externa pues hace responsable a otros, pero una queja interna por mi situación me hace responsable a mí y me empodera. Así que este sería el primer paso y quizá el más difícil para iniciar este proceso de cambio. Y bueno, pues el siguiente sería una vez que ya alguien se animó a iniciar un proceso de cambio en su vida personal, profesional. El siguiente paso necesita descubrirse, necesita saber para qué está hecho. Y aquí hay dos caminos para descubrirnos, creo yo, el camino emocional y el camino racional. Hay quienes prefieren escuchar a su corazón, yo recomiendo no hacerlo, no escuchar al corazón. Yo prefiero ser, para cosas trascendentales, menos romántico, más práctico. Yo les digo, ¿qué haces bien? ¿Qué haces mejor que bien? ¿En qué podrías competir mejor? Es la idea central de la parábola de los talentos que quizá todos conocemos. Talentos son todas aquellas condiciones con las que hemos nacido y hemos venido a este mundo, unos con más, otros con menos, pero todos somos igualmente responsables o mayordomos de desplegar, de conocernos, descubrirnos, desplegar esos talentos a los que hemos sido llamados. La única condición pues es que seamos capaces de descubrirlos. Y además yo me encontré que aquí hay algo importante, porque muchos de esos talentos, cuando los conocemos, no siempre están conectados con lo que me gustaría ser. Eso está interesante, porque en este aspecto yo no coincido con los motivadores y consejeros o estilistas de la superación personal que le dicen a la gente: sigue tus sueños, escucha tu corazón, no te rindas, todo es posible. Eso es mentira. En realidad esas son píldoras de autoestima que tienen, o son como una burbuja de jabón si no están alineados a las competencias distintivas. Tampoco creo tener la verdad absoluta, desde luego, pero dada mi propia experiencia, yo recomiendo ser más prácticos. Creo que es más inteligente tratar de ser lo que se puede ser, incluso por encima de lo que nos gustaría ser. Y coincido con alguien que por ahí leí una vez que dijo: no importa en tu ciudad, en tu país, cuántos negocios de pollo frito existan, si lo que mejor haces de todo lo que sabes hacer, lo que mejor te sale es el pollo frito, había que pensar en dedicarte a eso. Si en ese proceso de autoexploración para descubrirnos sabemos que lo mejor que nos sale es pintar, pues pintar, vender, tomar fotografías, jugar, pero alinearse desde mi punto de vista a lo que nosotros somos. Hay gente que ya se siente perdido ahí y yo les digo, gente que odia lo que hace, y les digo, es seguramente porque eres o te has convertido en lo que haces, te has convertido en lo que estás haciendo, pero no haces lo que eres, no estás haciendo aquello para lo que fuiste llamado. Y por llamado a veces aquí la gente se asusta o se bloquea cuando piensan que estamos hablando de que algo místico los llame a una gran misión, pero no, en realidad estamos hablando de poner atención a los talentos dominantes que hay en cada uno de nosotros. Y eso no me dejarán mentir, cuando sentimos el deseo de cambiar o de definir nuestro rumbo, se percibe una fuerza interior que nos empuja o que nos saca de nuestro eje. Y no es fácil, pero a la mayoría de las personas le cuesta mucha atención poner atención a esa voz y confiar en ella para seguirla como si fuera un GPS. Muchos de los grandes genios de la historia han confesado haber experimentado esa especie de fuerza o voz interior que los guiaba. Robert Greene, en su libro Maestría, dice que en el caso de Napoleón Bonaparte era su estrella, que siempre sentía en ascenso cuando la decisión era correcta. Para Sócrates era su daemón, una voz que le decía qué hacer o qué evitar. Albert Einstein se refirió a una voz interior que determinaba la dirección correcta de sus especulaciones.
para Leonardo da Vinci era una sensación interior como destino. Así que aunque todas estas cosas suenen así como alucinaciones o ilusiones, también han demostrado ser prácticas. Y si yo les preguntara ahorita a ustedes, me dirían algo similar. Yo, por ejemplo, desde niño creí que debía ser músico, me encantaba la música. Tenía en la casa siempre hubo una guitarra y era capaz de escuchar y armonizar las melodías. Y llegué a formar incluso un grupo y grabar algunas canciones semiprofesional. Pero cuando yo quise crear música, me di cuenta que no me salía nada. Yo no podía competir con aquellos que tenían talento para crear. Yo lo único que podía hacer era reproducir o armonizar o imitar, pero no podía crear música. Pero en cambio, en algún momento dado de mi vida, sobre todo cuando empecé a tener gente bajo mi responsabilidad, yo sentí una forma natural de responsabilizarme por la gente que estaba a mi responsabilidad, y no era solo dar una instrucción de trabajo lo que me interesaba, ni una clase de manera expositiva, sino que sentí de manera natural una preocupación por tratar de tocar la vida de esas personas un poco más allá de lo que era meramente la descripción del puesto. Entonces, creo que es más riesgoso tratar de escuchar al corazón que ser prácticos. Creo que ser prácticos es más inteligente, porque tal vez a ustedes les ha pasado, pero todos hemos sentido esa forma en la que decimos, es que parece ser que nací para hacer esto, me sale de manera natural o lo hago fácil. Pero hay gente que no le gusta aquello para lo que se está hecho. Tal vez ustedes conozcan gente, yo conozco gente talentosa para la música ni sin haber ido a estudiar, pero que él quiere ser futbolista. Entonces no le interesa desarrollar sus talentos en esa área. O conozco gente que de manera natural la gente le cree lo que dice, parece ser un líder nato, pero pues él quiere ser cantante. Entonces no siempre están alineados esos talentos naturales con lo que nos gustaría hacer. Así es que yo recomiendo en este paso pues tratar de escuchar de adentro algo que nos impulse. Y una vez que ya pues nos conocemos y ya vamos avanzando y ya sabemos para qué estamos hechos y en qué podríamos competir mejor, pues ahora hay que diferenciarse, hay que salirse del montón. En México tenemos una estadística muy ilustrativa y que quizás se parezca a otros países latinoamericanos. Solo el 7% de quienes inician la escuela terminan una carrera y el 93% desisten. Y puedo saber, escuchar y entender miles de buenas razones y buenos argumentos, pero pues al final eso será conformismo. Y sobre este tema yo coincido con José Ingenieros, quien dijo que los verdaderos enemigos del éxito, tanto individual como organizacional, no son la pobreza o la ignorancia, son el conformismo que lleva a la mediocridad, dice, porque ese es un pesado lastre que termina por estancarnos. Y mediocridad, pues él lo define, viene de medianía, un punto medio entre donde estamos y donde podríamos estar, entre lo que somos y lo que podríamos ser. Entonces yo agregaría que los enemigos tampoco son los que culpamos ahora. La corrupción, la injusticia social, la violencia, no es la mala distribución de la riqueza ni la ineptitud de nuestros gobernantes para generar condiciones sociales dignas, porque a fin de cuentas yo les digo a los alumnos, el gobierno no nos debe nada, la empresa, la escuela o la vida misma no nos debe nada, eso solamente son circunstancias. Pero yo puedo crear mis propias circunstancias a partir de cómo reacciono a lo que la vida me presenta. En realidad los enemigos son ese conformismo y esa mediocridad. Y mediocridad pues la entendemos como la falta de características personales que le permiten a un individuo diferenciarse de los demás. Y por esa falta no me refiero a que el destino o la vida no se las dio, sino que no está dispuesto a conocerlas y a desarrollarlas. Entonces, eso sería conformarnos con ser normales. Y las personas conformistas en estadística, ustedes lo saben, son la media,
su individualidad está perdida ahí en la generalidad. Son personas comunes porque se guían por el sentido común. Y en filosofía, pues sabemos que sentido común no es lo mismo que buen sentido. El sentido común es colectivo, genérico, similar, así como los medicamentos. Pero el buen sentido es individual, es único, es original y por tanto pues se puede diferenciar. Y aquí existe mucha bibliografía respecto a la mediocridad y la excelencia. Desde el criminal y el que tiene alguna discapacidad mental hasta el genio y el talento excelso. Sin embargo, tanto unos como otros son excepciones, porque lo habitual no es el genio, el talento ni las personas poco inteligentes. El hombre que compone esa inmensa mayoría pues está en la media, y si lo pudiéramos ver en una gráfica de Gauss como la que está ahí, pues son la inmensa mayoría que se encuentra viviendo de manera normal y general. Así es que una vez que nos conocemos, es importante tratar de salirse de la media y diferenciarse en uno de los extremos. Y finalmente, pues para cerrar el ciclo es necesario aprender. Y esto parece de sentido común, pero no sucede, y es por eso que muchas personas se quedan en la primera etapa del proceso cuando quieren mejorar o cambiar algo, o miles de emprendedores que no avanzan y se quedan en alguna etapa porque, desde mi juicio, no saben aprender. Tienen, para mí la mejor definición de cambio que conozco es estar permanentemente alineados a nuestro entorno. Y aquí el problema, creo yo, es que la gente o las empresas mismas confunden lo que es el conocimiento con el aprendizaje. Aquí el talento y la inteligencia no son todo, y puede ser que el trabajo arduo y el estudio sean grandes complementos, pero tampoco son todo. Todos seguramente conocemos personas brillantes, talentosas, pero mediocres, conformistas. O vemos personas muy estudiosas, muy trabajadores, pero no logran sus metas. Lo que les falta es aprender. Y esto no solamente falla en los individuos, sino también falla en las empresas, les decía, porque confunden el conocimiento con el aprendizaje, o como la antigüedad con la experiencia. Aquí es algo importante que yo les digo a mis alumnos, sobre todo: el conocimiento solo trae revelación, pero no trae transformación. Y cuando les pregunto, ¿a qué vienen ustedes al salón, a la escuela? Dicen aprender. No es cierto. Les digo, no vienen a aprender. Aquí cuando mucho vienen a adquirir conocimientos, pero deben de diferenciarlo de lo que es el aprendizaje. Para que el conocimiento rinda frutos, debe convertirse en aprendizaje experimental. Hay personas que dicen que, o presumen que tienen 30 años de experiencia, pero están hablando de antigüedad. Experiencia es un crecimiento a través del aprendizaje continuo, mientras que antigüedad pues es 30 años haciendo lo mismo. De esa manera no se aprende. Así que muchos se quedan en esta etapa, estudian mucho, saben mucho, pero no hacen nada con ese conocimiento. Entonces no saben aprender. Para iniciar un proceso de cambio, dije al principio, es necesario encontrar algo que nos despierte, que nos descongele, pero en lugar de buscar algo de afuera que nos jale, es preciso buscar en nuestro interior algo que nos impulse. Y yo le llamé a eso tener hambre. Y me gusta ilustrar este tema con el hecho de que pues todos conocemos, por ejemplo, el caso del león, al que se considera el rey de la selva. Pero digo tener hambre porque cuando las personas saciamos el hambre, entramos en una etapa de confort y eso nos relaja, y es ahí donde empezamos a llenar entonces nuestro estómago, nuestra mente y nuestro espíritu de cosas que no necesitamos, solamente para no sentir hambre. Así es que nunca debemos estar totalmente saciados. Es necesario dejar siempre un espacio para tener hambre, porque eso nos empuja a buscar comida en todos los sentidos, sea real o sea metafórica. Y creo yo que todo inicia con un proceso interior, que lo que tenemos que hacer es como un reset en nuestra mente para que nuestras percepciones vean de manera diferente lo que tenemos enfrente. Y yo puse ahí un mensaje que dice que el éxito o el fracaso en iniciar un proceso de cambio, de enfrentar un reto,
está más determinado por lo que pensamos que por lo que somos. Y lo que nos detiene o nos impulsa, pues no es lo que somos o lo que creemos que somos. Es mejor dicho, es lo que creemos que somos. No es lo que tenemos enfrente, sino cómo lo interpretamos. Y esto es clave para cerrar este ciclo de aprendizaje. Y les decía, me gusta ilustrar este tema con el caso del león. Porque todos sabemos que el león es el rey de la selva, pero pocos se detienen a pensar por qué. El elefante, el hipopótamo, el búfalo, la jirafa, la hiena, todos respetan y todos le tienen miedo al león. Pero no es el más grande, no es el más fuerte, no es el más pesado, ni el más veloz, ni el más inteligente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace que esos enormes, veloces y feroces especímenes de la selva respeten a un gato grande? Porque eso es un gato grandote. Porque el león tiene una forma de percibir su entorno que hace que todos los demás animales le tengan miedo o respeto. Cuando el león ve a un búfalo, ve a un elefante, la primera y única palabra que se anida en su mente es comida. Es mi comida. El elefante puede ser 10 veces más grande, 50 veces más pesado, pero cuando el león lo observa no se fija en su tamaño, ni en su peso, ni en sus colmillos. El león solamente lo ve y piensa, es mi comida. Entonces actúa movido por lo que piensa. Su manera de percibir lo que tiene enfrente no está determinado por el elefante, ni por la velocidad de la gacela, ni por los cuernos del búfalo, sino por lo que él es. Entonces el león solo caza cuando tiene hambre. El que siempre está saciado, pues es un conformista, mediocre, y por eso vive en la medianía, con los nutrientes mínimos. El mediocre piensa que la escuela no es buena, que el maestro no es justo, que las circunstancias no son propicias, que el jefe es un déspota, el gobierno es corrupto y que la empresa es insensible. Y por eso es víctima de su pensamiento, porque así los ve. El normal, y sobre todo en nuestros países, aunque seguramente existe en todas las culturas, pero mayormente en Latinoamérica, esa gente que vive en la normalidad ha hecho de la pobreza un derecho incluso consagrado en las leyes. Lo quieren en las leyes. El derecho a que se le ayude, ¿por qué? Porque es pobre. Yo coincido con alguien que dijo, si alguien nace pobre no es su culpa, pero si muere igual o peor de pobre es culpable. Seguramente con muy contadas excepciones, algo hizo mal o algo dejó de hacer. En cambio, la persona que se decide a conquistar su voluntad y en ese proceso se descubre para qué está hecho, es excepcional porque ve esos mismos problemas, pero no los dimensiona por su tamaño o por su complejidad, sino los ve como un reto y dice, esto es mi comida, esto es mi oportunidad. Creo que es bueno aspirar a tener una mejor casa, un mejor auto, mejores condiciones de vida para la familia, pero eso no se va a conseguir extendiendo la mano para recibir dádivas. Es necesario iniciar un proceso de cambio que me ayude a descubrirme y a diferenciarme de los demás. Por eso digo que el aprendizaje es la clave del desarrollo individual y organizacional, solo que es un proceso sistémico que se compone de 3 etapas previas al menos. Comportamiento, al que nosotros llamamos comportamiento organizacional, para provocar esa chispa que provoque una ignición en nuestro cerebro. Enseguida descubrirnos nuestros talentos dominantes y apalancar nuestro desarrollo en ellos, para después diferenciarnos, salirnos de la normalidad. Y ese proceso de cambio es dinámico, es constante y es lo único que nos puede dar el desarrollo. Y en este tema, pues se tocan temas muy polémicos, como el éxito. Casi siempre que se habla en temas de desarrollo personal, es imposible no mencionarlo, pero yo me he encontrado que el éxito no está bien conceptualizado. Una definición incorrecta del éxito seguramente nos va a seguir estancando o llevar al fracaso. Existen infinidad de definiciones sobre este tema y la mayoría de ellos apunta pues a una posición competitiva o comparativa. Algunos motivadores incluso enseñan que el éxito es relativo.
y por ende no debe preocuparnos en el lugar en que nos encuentres. Para mí eso es falso. La primera acepción que yo he encontrado es que el éxito no es relativo, es un valor absoluto. Lo que es relativo es la forma en que nosotros lo interpretamos. El verdadero éxito no depende de tiempo, modo, lugar o circunstancias. No se trata de compararse con nada ni con nadie, ni de ser mejor que nadie, ni de tener más dinero o influencia que nadie. Se trata de alcanzar nuestro propio límite. Por eso yo defino el éxito como el punto de equilibrio entre lo que somos ahora y lo que podemos ser. Es decir, si en una etapa de la vida cualquiera, una persona dice, ¿qué tan exitoso soy? Necesita hacer un análisis, una autorreflexión y decir, ¿dónde estoy ahora? Y en base a mis talentos, ¿dónde debería estar? ¿Dónde podría estar? Entonces, en esa medida, no hay manera de relativizar el éxito, porque seremos exitosos en la medida en que hayamos alcanzado nuestro máximo potencial en el punto o en el momento de la vida en que hagamos esa evaluación. Cuando alguien vive compitiendo por lograr lo que otros han logrado, llegar a donde otros han llegado, entonces se vive pensando que el éxito se persigue, y esta es otra concepción errónea para mí. El éxito no se persigue. El éxito se atrae como el imán atrae los materiales ferrosos. Incluso yo les pongo una ilustración a veces en el trabajo, en la escuela, en el que sobre una mesa coloco pues muchos pedacitos de cuantos materiales están a mi alcance: fierro, cobre, plata, algo de oro, madera, todos los posibles materiales que estén a mi alcance pequeños, y luego paso un gran imán. Y lo único que se va a adherir al imán es aquellos materiales que tienen condiciones ferrosas para ser atraídas por el imán. Entonces, de esa manera yo les explico que el éxito, yo he aprendido que el éxito se atrae. Si nos convertimos en personas valiosas, si desarrollamos algo por lo que otros estén dispuestos a pagar, el éxito va a venir a nosotros. Entonces debemos convertirnos en nuestra propia marca, diseñar nuestra imagen, nuestro propio enunciado de misión. Debemos desarrollar nuestro propio modelo de negocios, llenarme de cosas valiosas, y estoy seguro que el éxito va a venir a mí. Yo no tengo que andarlo persiguiendo, pero necesitamos convertirnos en personas valiosas para ser exitosas, o valiosas más que exitosas. Una cosa trae a la otra. No es necesario andar persiguiendo, porque cuando una persona se conoce, se descubre y sabe cuáles son sus talentos dominantes, entonces empieza a trabajar y estudiar duro para desarrollar competencias distintivas, y eso le va a dar ventajas competitivas para atraer el éxito. Así es que, pues yo creo que el éxito dependerá de si nos encontramos por abajo o por encima del promedio entre lo que somos y lo que podríamos ser una vez que sabemos para qué estamos hechos. No se trata, pues, tampoco de un buen empleo. Hay gente que también lo define como tener un buen empleo y ser exitoso. Yo aquí diferencio entre lo que es el empleo y el trabajo. Del empleo nos pueden despedir, el empleo se puede terminar. Se trata de trabajo, de mayordomía, de misión. El trabajo es lo que soy, lo que valgo. Aquel producto o servicio por el que un empleador o un cliente está dispuesto a pagar. En cambio, pues el empleo es solamente el medio de subsistir, pero creo que el trabajo es el medio de trascender. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el éxito cuando estemos en estos procesos. Y finalmente, pues no podemos evitar, sobre todo en estas circunstancias, hablar de normalidad, y por eso el subtítulo de la conferencia era el peligro de ser normales. ¿Qué quise decir yo con esto? Bueno, siempre han existido crisis y condiciones caóticas a lo largo de la historia, y de esta pandemia, compañeros, seguramente se hablará, se escribirá y se cantará por mucho tiempo. La vida nos impuso una pausa, y nos impuso una pausa obligada. No es la primera vez seguramente, y no será la última, porque para nadie de nosotros ha sido fácil renunciar a la normalidad, porque la normalidad pues no sorprende a nadie, es la falta de estas la que nos toma por sorpresa, o mejor dicho, en palabras de Vincent Van Gogh, la normalidad es un camino pavimentado donde se puede transitar muy fácil, pero nunca vamos a encontrar ahí flores.
Así que en circunstancias normales, pues nos dimos cuenta de que era fácil distinguir al pobre del rico, al que sabe del que no sabe, al negro del blanco y todo. Pero de repente vino una amenaza terrible, de repente apareció algo que amenazaba con devorar a toda la humanidad, y esta vez pues no estábamos hablando de Godzilla, ni de King Kong, ni de un alien, o un agujero negro, un meteorito, era un virus, algo tan pequeño que para ver su forma fue necesario poner un poderoso microscopio. Un virus vino a igualarnos a todos, qué interesante, un virus vino a reordenar las prioridades y todo el mundo tenía las mismas prioridades sin importar su condición social o su ideología política o su creencia religiosa. Es el peligro de ser normales, porque puede ser peligroso acostumbrarnos a la violencia, a la guerra, a la inseguridad, a la escasez, a la enfermedad, a la discriminación, al machismo o a la misoginia. Puede pensar que eso es normal. Es peligroso porque eso adormece nuestros sentidos y terminamos por conformarnos con lo mínimo. Es peligroso acostumbrarnos, pues, a esos estados que deberían ser de excepción. Todos sabemos que en la era industrial el conocimiento se duplicaba cada 50 años, luego en la era del conocimiento, pues, se duplicaba cada 10, pero ahora hay cosas que después de un año ya son obsoletas. Todo se mueve más rápido. Y eso demanda de nosotros que estemos en constante movimiento. Por eso decía que en un proceso de cambio debemos tener en cuenta que la mejor definición de cambio es estar constantemente alineados a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Muchas personas de todos los niveles se resisten a volar y desplegar sus capacidades porque están cómodos, seguros, bien alimentados en su rama, desperdiciando sus talentos porque no tienen hambre. No deberíamos esperar una situación de crisis para decidirnos a cambiar, a hacer aquello que sabemos hacer. Sin embargo, creo que en el caso en que llegue un cambio, pues no nos deberíamos atemorizar a perder esas comodidades o esa normalidad, sino verlo como una oportunidad. ¿Qué es lo que nos asusta en una situación de crisis? Muchos responderíamos que pues aquellas cosas que son importantes, la vida, la salud, el trabajo, pero en realidad estarán de acuerdo conmigo que esas cosas siempre están en riesgo, siempre. Yo creo que en realidad lo que tenemos miedo a perder es la libertad de seguir haciendo lo que nos da la gana, lo que nos gusta, vivir como nosotros nos gusta vivir. No nos gusta que nada ni nadie nos ponga restricciones. Y yo no tengo duda de que existe la bondad de la gente, pero al menos no es esa que se ve en las redes sociales o en la televisión cuando la gente se apoya, incluso arriesga su vida o su seguridad por ayudar a gente en desgracia, en un desastre natural. Nos gusta pensar que somos solidarios, pero la historia nos muestra que en el fondo los humanos esos no se solidarizan por amor al prójimo, sino para que pronto las cosas vuelvan a la normalidad y yo pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo. Así que en un modelo de pensamiento pues significa renovar nuestro entendimiento, reinventarse, filtrar todos nuestros pensamientos a estándares menos egocéntricos y personalistas, algo de valor universal para ayudar a este mundo en ese pequeño espacio de tiempo que nos tocó. Decía que los valores no son relativos, esto es muy polémico también y hay gente que se pone a separar los principios científicos de los valores éticos, morales o cívicos con la finalidad de decir que los valores son relativos, pero eso es una percepción incorrecta desde mi punto de vista. Los valores no son relativos, es nuestro sistema de captación lo que es relativo. Es decir, si un amigo es desleal con una persona, no es porque la amistad sea relativa, es porque esa persona no tiene la capacidad de comprometerse con ese valor. Pero los valores cívicos, éticos, morales son absolutos, porque en cualquier tiempo, modo, lugar o circunstancias son mejor. Es mejor ser honesto, es mejor ser leal, es mejor ser amable. Nadie en su sano juicio puede darle relatividad a esas cosas. Así que ser normal, pues es sinónimo de estancamiento. Y el agua que no corre, pues se estanca, se descompone y huele mal. Y para mucha gente es más fácil mantenerse en la media, en el anonimato de un avatar, desde donde se puede solo juzgar, quejar, criticar o descalificar todo. Pero eso no va a sacar a nadie de la medianía ni va a resolver ningún problema.
porque las banalidades, el discurso incendiario y las descalificaciones, pues siempre van a tener vigencia para los normales, para los mediocres. ¿Por qué? Pues porque la injusticia social, el mal gobierno, el mal jefe, como argumento siempre va a estar ahí. Pero el hecho de que suceda, pues no me faculta a mí para alinearme a las ideas anarquistas de otras, sino que yo soy algo independiente, soy algo único y debo tratar de diferenciarme. Esa es la propuesta de este modelo de pensamiento, que lo vemos aquí, pues resumido, que invita a la reflexión de reinventarse, el peligro que representa ser solo espectadores como la mayoría, provocar un despertamiento para desplegar todos los talentos naturales y desarrollables para recorrer un camino que vaya desde la mediocridad hasta la excelencia, crear conciencia de que la normalidad estanca, atrapa y nos deja en la media. Y desde esta perspectiva, pues todos tenemos la oportunidad de ser valiosos más que exitosos en la medida en que alcancemos nuestro máximo potencial. Y pues, compañeros, de manera general, esto es un modelo que yo plasmé en un libro y que normalmente lo utilizo en conferencias en la industria maquiladora o en clases en la escuela. Entonces, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o un comentario, pues me gustaría escucharlo. Tu micrófono, Miguel. Muchas gracias, profesor Manuel Gallarzo. De verdad que para nosotros es muy importante, muy interesante, muy refrescante esta conferencia, muy enriquecedora en función de lo que hemos venido nosotros desarrollando en esta red de investigadores. Y vamos a continuar la actividad. Vamos a oír los comentarios de nuestros compañeros de esta enriquecedor aporte intelectual del profesor Manuel Gallarzo. Bueno, vamos a iniciar con la doctora Evelyn Martínez. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel Gallardo Medina. Gallarzo Medina, excelente su exposición, realmente un cambio paradigmático que sería muy útil, realmente una forma de vernos de una forma totalmente distinta para enfrentar no solamente el tiempo de pandemia, sino el tiempo pospandémico, que es un poco lo que nos ha traído a la red en las últimas semanas. Eso de nuestras capacidades de desarrollar, no solamente es el desarrollo de nuestras capacidades, sino saber cómo esas capacidades nosotros lo podemos desarrollar internamente y enfrentar nuestras situaciones de una forma totalmente distinta y un poco cuando usted estaba señalando toda esta forma como normalmente lo vemos en el contexto latinoamericano de que son más nuestros derechos que nuestras responsabilidades, lo veía muy bien plasmado en su intervención tan extraordinaria. Pienso que excelente su apreciación, sobre todo desde el punto de vista de cómo nos vemos y cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos enfrentarnos, aún en el caso en que el entorno no sea favorable. Yo estoy realmente muy complacida de haberlo escuchado, porque esta visión que de alguna manera la hemos recogido en algunas intervenciones, se plasma de una manera con su extraordinario libro, Pienso, luego existo. Realmente lo felicito y ojalá podamos tener la oportunidad de seguirlo trabajando con usted. Muchas gracias a todos y realmente muy complacida.
Gracias, doctora Evelyn. No sé si hay algún comentario del profesor Manuel Gallardo. No, muchas gracias. Desde luego, pues esta es una manera muy general. Cuando tengo oportunidad en una clase, en un salón o en un aula de entrenamiento, pues tengo ejercicios y dinámicas para que cada una de estas etapas sean de mayor comprensión y les pueda ser práctico a los que nos escuchan. Pero gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces adelante con la doctora Neidy Ibáñez. Sí, muy buenos días, gracias. De verdad, excelente exposición, muy clara. Aquí nos vemos nuevamente en lo que llamamos la ruptura epistemológica, ¿no? De cambios de paradigmas que se nos están sobreviniendo en la realidad circundante, ¿no? Y estamos pensando precisamente en cómo abordar ese otro paradigma donde ya no estamos focalizados en el paradigma positivista, ni tampoco completamente en lo fenomenológico. Pero fíjense bien que esa diferenciación de que está hablando el profesor Gallarzo es mucho del área de la fenomenología, que está ubicado en el ser. Entonces allí podemos, digamos, de manera reflexiva, hablar sobre la diferenciación de Michael Porter con otra visión, ¿ok? Ya no sería del producto, sino del producto del ser mismo, digamos, orientado, como dice él, a las habilidades y destrezas. Y ahí es donde tiene que ir cambiando precisamente el ámbito educativo, en no pensar solamente en una malla curricular basado desde el punto de vista de una estadística, ¿okay? Para el logro de un perfil de egreso, sino también ubicado en las experiencias, en las habilidades, en las destrezas del ser, porque todos precisamente somos diferentes y de alguna manera estamos construyendo nuestra marca. Entonces, elaborar precisamente una teoría, una metodología basado en lo que dice Husserl, en su mundo de vida, de ese ser, convertir estrategias comparativas, porque todos lo tenemos, en estrategias competitivas. Y allí es lo diferente, ¿no? El hecho de tener tu mundo de acuerdo a tu contexto, la identidad, los valores, la reputación. Y cuando digo en cuanto a tu contexto, como hemos conversado anteriormente, cada realidad, cada país tiene diferentes dinámicas. Por ejemplo, aquí, digamos, la relación con los clientes, proveedores, cada vez viene más con idiomas en portugués o en idiomas como mandarín, y es donde nosotros aquí en Venezuela, nosotros tenemos que abordar eso en el ámbito educativo, o deberíamos generar, digamos, mecanismos para ello. Entonces, estamos pasando de lo que decía el profesor de la mediocridad a la excelencia, lo que me hace acordar de uno de los correlatores de vida, diría yo, que siempre veo y que dinamizan de alguna manera mi mundo de vida, que es el profesor Miguel Ángel Cornejo, mexicano, que precisamente habla de cómo pasar a la excelencia en todo tu ámbito general, como lo que hablamos nosotros en nuestro libro de epistemología de la gerencia, la metagerencia ecológica emocional, donde tenemos que tener todos nuestros ámbitos de vida, familiar, académico, intelectual, todos de manera, digamos, armónico. Bien, con eso quiero terminar agradeciéndole, por supuesto, al profesor Manuel, profesor Gallarzo, por su dinámica, Gallarzo Medina, por su intervención en el día de hoy, su colaboración muy valiosa en el ámbito académico. Muchas gracias. Gracias, profesora Ibáñez. Muchas gracias. ¿Algún comentario, profesor Gallarzo? No, pues decía él lo de, ciertamente podemos decir que lo que enseña Michael Porter en su modelo de las empresas inteligentes, pues sí, aquí hablaríamos de personas inteligentes, y aunque yo considero que el modelo de Michael Porter yo creo que ya debería actualizarse, pero sigue siendo práctico a nivel organizacional, y yo nomás lo trasladaría al nivel individual. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos a continuar.
Doctor Eduardo Ortigosa, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. No he tenido oportunidad de saludarlos. Primero que nada, un agradecimiento al maestro Gallarzo Medina por esta oportunidad de escuchar un punto de vista ciertamente muy diferente. Me hizo recordar mis años de la maquiladora también, ¿verdad? 38 añitos en la industria. Y volver a esta parte pragmática que tanto manejamos en las empresas y que ha generado tanto divorcio con la academia. Porque es un hecho que tener puestos académicos cuando está uno dentro de la industria maquiladora es casi un pecado. Yo llegué a tener que, para contratarme, esconder que era yo doctor en ciencias administrativas para que me dieran trabajo, porque no, eso está peleado. Eso está peleado. Y era la parte práctica, ¿verdad? Hay mucho divorcio entre lo que nosotros hacíamos en la empresa con lo que la academia nos dicta o nos recomienda. Sin embargo, pues estoy firmemente, absolutamente convencido de que no se trata de los O's. El mundo del día de hoy ya no reclama O's. Ya no es proactividad o reactividad. El mundo de hoy reclama proactividad y reactividad. Eso es lo que se está viendo. Michael Porter ya actualizó su teoría de valor, de cadena de valor. Hoy en día la cadena de valor ya se llama cadena de valor compartido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo sacó el famoso sharing value? A propósito de las teorías de desarrollo de sustentabilidad del 2030. Entonces, con los objetivos de desarrollo sostenible, ya Michael Porter actualizó su teoría. Lo que sucede es que, pues, todos nos casamos con el Porter de la cadena de valor del diamante y de las 5 fuerzas, ¿verdad? Que ya pasaron muchísimos años. Ahí tengo que coincidir con Manuel, si me permite llamarle así, de que ya habría que echar una revisada. No, el problema es que generalmente hay esta serie de contradicciones donde a veces la academia se adelanta en ciertas cosas, pero también hay veces que en la práctica la empresa se lleva de calle a la academia. Entonces, ¿cuál es el papel, en mi opinión, que tenemos este tipo de redes? Es encontrar esta unión, este matrimonio para formar competencias reales. La competencia real no se forma nada más de saber. Coincido totalmente con el maestro Gallarzo en eso. El saber hacer, que es para mí la cereza del pastel en el conocimiento, el saber hacer, la practicidad que tanto menciona el maestro Gallarzo, es definitivamente la verdadera evidencia de que se aprendió algo. Los que estamos en la academia sabemos, sin embargo, que para saber hacer es tremendamente importante también la adquisición del conocimiento. Y para eso es el papel de las universidades, a las que nosotros nos toca realizar un verdadero rol en la enseñanza. Yo creo que ahí es donde tenemos una tarea pendiente, tanto la parte práctica de las empresas como la parte teórica de las universidades. Yo creo que este divorcio tiene que terminar. Hace falta que haya más unión entre las dos partes para que se pueda empezar a lograr una verdadera potenciación del conocimiento. Coincido absolutamente con el maestro Gallarzo Medina en la necesidad de empezar a enseñar cosas más prácticas. Creo que además de eso, a las empresas les hace falta saber que las universidades lo que hacemos es recolectar, y lo voy a decir en términos muy vulgares, si me lo permiten, recolectar barrio. ¿Y a qué me refiero con recolectar barrio? Bueno, las universidades nos encargamos de ver cómo anda el conocimiento en el mundo. Las empresas, en la ceguera de taller en la que caemos la inmensa mayoría de los que hemos trabajado en empresas, y lo sabemos porque hemos estado ahí, es creer que el mundo gira alrededor de lo que nosotros hacemos. Esta famosa caverna de Platón de la que hemos hablado ya tanto. Aprender para hacer. Absolutamente de acuerdo, maestro Gallarzo Medina. Y me gustaría agregar que aprender para hacer, pero desde las aulas, desde las universidades, definitivamente potencia más
ese saber hacer. Y esa es mi pequeña participación, maestro Mujica. Muchas gracias, doctor Ortigosa. ¿Algún comentario, profesor Gallardo? Sí, creo que aquí el maestro Ortigosa tocó algo importante. Tenemos la ventaja los que pudimos trabajar en los dos mundos. Mientras yo era gerente de una empresa, pues daba cátedra en el TEC de Monterrey. Y sí puede uno encontrar esa desvinculación terrible. Yo me encontraba con dos grandes problemas con los nuevos egresados que llegaban a la empresa. Uno era que llegaban como con un título de finanzas o de ingeniería, pero resulta que sus talentos dominantes cuando ya estaban ahí, pues eran buenos para otras cosas, eran mejores para otras cosas que para lo que estudiaron. Entonces, pues esa es parte de la desvinculación que existe entre el mundo real del trabajo y lo que se enseña en las escuelas. Pero algo interesante y bueno que me gustaría creer que también está sucediendo en Venezuela o en otros países, en otras universidades. El TEC de Monterrey inició hace 2 años un nuevo modelo, quizás los que estemos aquí en México lo habrán escuchado, un modelo educativo basado en competencias. Eso sí me gustó, la verdad. Tengo que decir que me gustó porque se basa ahora en que los primeros 3 semestres se les da de manera, pues casi muy condensada, pero muy abrumadora el conocimiento para que los chicos se descubran en esos 3 semestres para qué están hechos, cuáles son sus talentos dominantes, sus competencias en las cuales podrían ser mejores. Entran como en una gran avenida, luego se van reduciendo los caminos hasta que al final ya deciden cuál carrera tomar. Creo que eso va a ser mejor. Y utilizan acuerdos, negociaciones con socios formadores a nivel nacional, regional y local. Por ejemplo, el Coppel fue el primero que a nivel nacional sirvió de socio formador para vincular a los chicos de un primer semestre con un modelo de negocio real, de una empresa real, y con una situación, problema específica para que opinaran. Y muchas de las cosas que ustedes ven que Coppel ahorita está anunciando en su publicidad son ideas que salieron de esos chicos, porque se hace un concurso a nivel nacional por equipos y el equipo que haga la mejor presentación, pues Coppel lo lleva a su corporativo y ahí se presenta a los accionistas sus propuestas y algunas de ellas son consideradas. Entonces, eso creo que sí va a ayudar a que los chicos terminen con una idea un poco más clara de estudiar aquello para lo que están realmente mayormente dotados. Entonces, pues sí es cierto ese divorcio, pero ojalá y poco a poco lo vayamos mejorando. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesor Manuel Gallardo. Vamos a continuar. Seguimos, profesor doctor Rubén Castillo, adelante. Doctor Rubén Castillo. Ya, estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Excelente, está bien, está bien. Ya, resuelto el problema técnico. Quería darle las gracias en principio al profesor Gallardo por la exposición que nos presentó hoy en la mañana. La disfruté realmente porque comparto mucho de los lineamientos que pudo esbozar. Igual que la profesora Neidi Ibáñez, me recordó algunos de sus pasajes al doctor Miguel Ángel Cornejo, el cual pude ver muchas de sus presentaciones y de sus conferencias antes de su fallecimiento, que en paz descanse. Yo quería también compartir un poco la experiencia que he tenido en la empresa en relación a las universidades, a la parte académica, porque he tenido la ventaja, que no sé si ventaja, sino el privilegio de vivir los dos mundos. Y una de las cosas que sí nosotros en la empresa veíamos era que
el tema siempre de la confrontación patrono, obrero, patrono, trabajador, que se da en las organizaciones, nosotros tratamos siempre de minimizar eso un poco siendo empático con todos y tratar de involucrarlos a todos. Y en el punto, al punto que se llegamos a una oportunidad a hacer cursos semanales, reuniones con los trabajadores semanales, donde se exponían el tema que ellos quisieran, o sea, abordar el tema que quisieran sin ninguna limitación, sin ninguna penalidad, porque no le pueda gustar a uno, le pueda gustar al otro, siempre con el respeto y la tolerancia que debe caracterizar la intervención humana. Y fue muy bueno, al punto que uno de los ejemplos que ponía era precisamente una empresa mexicana, la empresa Yakult. Donde a los trabajadores, cuando un poco para desplegarle esa realidad, cuando se sentían, digamos, que no estaban siendo tratados de manera justa, o que pretendían o creían o que debían tener mayor participación, simplemente les decía, bueno, mira, convénceme o convéncenos a todos que tú mereces más de lo que te dan. ¿Por qué tú mereces más? ¿Qué ofreces a cambio? ¿Qué ofreces diferente? Y ese era un mensaje distinto a lo que tradicionalmente se venía dando con el tema de los sindicatos, donde el sindicalismo siempre estaba creado con la idea de obtener reivindicaciones salariales, reivindicaciones sociales, etc. Pero, ¿qué ofrecía a cambio a la organización? ¿Por qué una reivindicación si no hay nada a cambio? O sea, es que quieres que te lo regale. Entonces, ese tipo de concepto se fue internalizando al punto que los colaboradores y todo ya elaboraban planes, elaboraban mejoras que presentaban, por supuesto, como bien decía el profesor Gallarzo, el éxito no se persigue, el éxito es la consecuencia de tu trabajo y de tu forma de abordar la vida. Ya lo decía, y me recordó mucho tu presentación, al doctor Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués que habla precisamente de esas chispas que usted nombraba, de esa chispa que se debe presentar en el cerebro, bien sea vía sináptica, que prenda ese motor para la motivación. Motivación que siempre va a ser efímera, precisamente porque debemos ir a algo mucho más arraigado en el ser, que es su espiritualidad. Y usted lo hablaba cuando hablaba de la parte moral y la parte ética. Entonces, la ética como la moral como filosofía, la ética como filosofía de la moral. Y por eso es muy importante en las organizaciones que esa relación entre el liderazgo pueda llevar a cabo y convencer a los trabajadores de manera armónica y que sea una gran familia. Eso es posible. ¿Hay que trabajarlo? Sí. ¿Hay que conversarlo? Sí. Pero eso es constante. Eso es un proceso como una matica que hay que regar para ir cosechando los recursos. Bueno, quería compartir esas experiencias con todos, y porque me recordó mucho la exposición del profesor Gallarzo. Muchas gracias. Profesor Gallarzo, ¿algún comentario? No, pues muchas gracias nada más, pero sí, mi intención siempre, si lo escucharon en la presentación, no me esfuerzo por no parecer un motivador, como pues Alex Day o algún tiempo el doctor que mencionaba, Cornejo, que pues tuvieron mucho éxito en su tiempo. No quiero caer en la metafísica, en donde a veces el positivismo es más importante que las ideas mismas, pero pues sí, definitivamente ellos pusieron las bases de
del desarrollo personal a través de la motivación. Pero sí, la motivación es buena, pero como una chispa que no debe ser lo que sustente nuestro proceso. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguidamente oír la opinión del profesor José Rafael Pineda Ruiz. Adelante, profesor José Rafael. ¿No tiene prendido el micrófono, maestro? Bueno, agradecer primero que nada a nuestro profesor Manuel Gallarzo Medina por la participación que nos está efectuando en la oportunidad. Y quiero realzar unos aspectos que nos da un llamado a la reflexión nuestro participante, ponente, profesor Manuel Gallarzo, como son los elementos siguientes. Primero, nos hace un llamado a la reflexión en cuanto a que nosotros, como seres humanos, tenemos que reactivar nuestros objetivos trazados, tal cual como nos hace mención también el profesor Ortigosa, que nos lo señaló también, muy claro. Pero esta reactivación va aparte y unido a la fuerza que tenemos nosotros como seres humanos de tener la disposición de participar y superar en los distintos aspectos de la vida cotidiana, superando las diversas barreras, tanto en lo educativo formativo que tenemos en las universidades, como también en las organizaciones empresariales donde nos desempeñemos u orientemos como gerentes. Otro papel valioso es la voluntad de incluir y unificar actividades que faciliten en los procesos a los diversos integrantes de las organizaciones en las cuales nos estemos participando y orientando. Porque si bien es cierto, aquí el profesor, y no, bueno, varios que me han antecedido, doctores, con el respeto, han hecho mención, la cadena de Michael Potter, la cadena de valor. Y profesor Ortigosa, yo me gustaría, y el profesor Manuel Gallarzo, me gustaría hacer señalamiento de una triada muy valiosa, que sería el saber. El saber sería el conocimiento, el ser, lo ético, el valor, ¿de qué? Del humano. ¿Para qué? Para utilizar el tercer elemento de esa triada, el hacer. El hacer sería la disposición de nosotros, rompiendo todos esos elementos, como nos ha dado el profesor Manuel Gallarzo, para reafirmar y reconocer el amor profundo que tenemos como persona para tener un coexistir de bienestar, saliendo de ese estado de confort, profesor Gallarzo. Si no tenemos objetivos trazados, nos mantenemos y nos sostenemos en un estado de confort que no llena. Seríamos uno más del rebaño, como nos hace la reflexión. Otro elemento que quería señalar, profesor Gallarzo, quería hacer un señalamiento para cerrar, porque espero tener otra palabra y darle la oportunidad a los siguientes. Quería parafrasear a uno de los grandes filósofos de la humanidad y teórico, como es Carlos Marx. Quería parafrasearlo en cuanto a todo lo que nos da el profesor Gallarzo. Fíjense, profesor Gallarzo, nosotros los seres humanos no tenemos nada que perder, pero tenemos un mundo por ganar. Gracias realmente por las palabras que nos ha fortalecido y nos exhortan a seguir luchando y ser parte de esta nueva formalidad de vida. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Pineda, por su comentario. Profesor Gallarzo, ¿algún comentario?
Muy breve, el maestro mencionó 3 elementos que sí están muy, no me explayé más por no tomar más tiempo, pero están contenidos y también lo pongo yo en ese libro como una fórmula. El conocimiento pues es el saber. Lo ponemos como una suma con el aprendizaje que es el hacer. Pero si lo multiplicamos por la actitud que sería el querer, entonces ya tenemos saber, hacer multiplicado por querer. Entonces eso nos puede ayudar a entender la importancia de esos 3 elementos que mencionó el maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gallarzo. Doctor Guillermo Marín, adelante. Hola, perdón. Primeramente, muchísimas gracias, maestro, por la presentación. Muy interesante el tema que maneja. Y si me lo permite, a manera de complementar esto, efectivamente el éxito ha sido muy estudiado, hay muchas publicaciones, muchas recetas, muchas percepciones, muchos enfoques hacia este constructo tan importante. Pero a su vez, es importante también no olvidar que es un constructo que de alguna manera es binario, éxito, fracaso. Y no podemos entender al éxito sin entender el fracaso. Y aquí va mi parte complementaria. La gestión del fracaso es de suma importancia. El doctor Ian Robertson, de la Universidad Trinity de Dublín, neurocientífico y psicólogo, establece de que aproximadamente el 90% de las cosas que nosotros intentamos, fracasamos. Solamente el 10% obtenemos el éxito en ello. De tal manera que lo dice plenamente, hay que aprender a gestionar el fracaso, porque es el punto común que nos vamos a encontrar. El éxito es importante, pero si lo común entre los terrenales es el fracaso, la gestión del fracaso resulta importante para entender el éxito. Hoy día hay grupos como este grupo de FACAP que se encargan de divulgar y de presentar los fracasos de una manera que se conviertan en lo que el mismo Ian Robertson dice, aprendizaje incremental. El fracaso es un fracaso cuando no se aprende de él. Y aquí quiero hacer mención de un constructo que se ha construido en Foro Red, el fráxito. En español, en el castellano, no existe una palabra para poder definir el fracaso aprendido o el fracaso que adquiere la persona y lo potencia como una manera de no hacer nuevamente lo mismo. Al no haber una palabra, bueno, Foro Red ha acuñado la palabra fráxito. El fráxito es el fracaso que te lleva al aprendizaje y que te acerca cada vez más al éxito. Richard Branson lo dice en una de sus famosas frases: fracasa, vuelve a fracasar, fracasa mejor. Si lo común es el fracaso, aprendamos a gestionar el fracaso para llegar más pronto al éxito. Y esto viene como un enfoque holístico en muchas de las cosas que vemos. Yo también tuve la oportunidad durante 21 años de trabajar para la industria maquiladora, la industria privada, y por supuesto que reitero lo que muchos de mis compañeros han dicho en este foro: el divorcio entre la universidad y la empresa, abismal en diversos sentidos. La empresa tiene que volver a construir al joven
y enseñarle cómo se obtiene el éxito bajo esta condición, no sobre el fracaso. Hoy día, hablando de los enfoques, es más importante saber el por qué se quedan los trabajadores a saber el por qué se van. Lo común es hacer mis entrevistas de salida para saber por qué se van, por qué fracasamos en la retención de talento. Hoy día es más importante saber por qué se quedan. Es un complemento entre el éxito y la gestión del fracaso. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marín. Vamos a alguna observación al respecto, profesor Gallarzo. Híjole, es que el maestro Marín tocó un tema, sí, yo lo abordo un poco más en el libro, pero aquí no lo quise extender. El fracaso, bueno, pues, el camino del éxito está pavimentado de muchas caídas, de muchos fracasos, pero pues yo defino fracaso virtualmente con aquellos que ya no decidieron seguir. En ese momento se convierte en un fracaso. Y si me permiten, y creo que aquí estamos pues personas maduras y pueden disentir seguramente de lo que yo presenté, algunas cosas no todos están de acuerdo, pero hay un punto en el que el maestro citó de la empresa y a mí me fue útil el no verlo así como él lo ve, porque ciertamente es cierto que, como dice el maestro Marín, las empresas dedican demasiado tiempo a ver por qué las personas renuncian. Pero yo trabajé muchos años como gerente de recursos humanos y entendí que eso no tiene ningún valor. Cuando aprendí que deberíamos de pensar, ¿por qué no se van los que no se van? Y entonces yo contraté una vez a la Escuela de Psicología de la Universidad y le dije, mira, aquí están, en una empresa que trabajaba yo de 200 empleados, era pequeña, aquí están, eran 38, pues me acuerdo muy bien, aquí están 38 empleados, son los mejores, estos no se van, no llegan tarde, no faltan, no se quejan, son responsables, son productivos, tienen buena actitud, son obedientes. Dime en qué se parecen. No me interesan los que se van. Dime en qué se parecen estos. Entonces ellos me dieron una batería de características personales y a partir de ahí diseñé un cuestionario de selección y le dije a los de recursos humanos, trata de encontrar puras personas que se parezcan a estos. Y con el tiempo nos hicimos expertos y bajamos la rotación de un 18% mensual a un 3.5, que es natural. Entonces, dejó de importarme a los fracasados, por qué se iban, y mejor me puse a pensar en los que estaban satisfechos, qué tenían en común, y vamos a apalancar el desarrollo organizacional o una cultura de trabajo basado en que cada empresa atrae y retiene a las personas correctas, no a los mejores, a los correctos. Y me fue muy satisfactorio eso, pero sí, tiene razón el maestro, el fracaso es un tema muy importante, pero creo que es de otro capítulo. Gracias, maestro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gallarzo. Bueno, vamos a hacer, tengo aquí algunas acotaciones, producto en sí de lo que vimos hoy, estuvimos trabajando, discutiendo acá, que es propio. Y yo estoy de acuerdo con usted en la parte ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Es propio de nosotros. Y hay alguna cantidad de acotaciones del producto de toda la conversación. Entre ellos es la parte donde usted hace énfasis en su producción. Yo lo ubico perfectamente en estas teorías de gestión del conocimiento de estos autores japoneses, de Maki Takuchi. En relación al conocimiento de la experiencia o práctico y el conocimiento formal. Yo lo ubico perfectamente usted allí dentro de ese concepto, porque eso es lo que va a ir conformando el sujeto, no hay otra manera. Y cuando usted menciona algo bien importante, las teorías de Porter, y yo también parto y estoy de acuerdo con usted al respecto, porque cuando vamos a teorizar y a construir teoría, podemos partir de cualquier parte de la teoría, es decir, no hay un punto de teoría, no podemos esperar de que alguien emita un concepto para emitir su criterio, porque también nosotros tenemos criterio. Y más aún, si ya trabajamos mucho tiempo, tuvimos la posibilidad de poner en práctica ese conocimiento y en el hecho mismo, siendo sujeto de
de ese suceso, de ese evento, de ese fenómeno, hemos podido retroalimentarnos de manera dialéctica, la teoría con la práctica con la teoría, porque no es separable. La teoría y la práctica no se pueden separar. Y por eso coincido en esa parte. Y yo creo que es importante eso, y sobre todo en las escuelas de administración, donde yo visualizo que es posible que haya mucho énfasis en la parte de la parte práctica. Es decir, como si fuese un elemento separado de la parte teórica. Ambos elementos son básicos. La teoría, la apreciación que se tiene, que ese es un evento inherente y conexo, la teoría y la práctica. Otro aspecto también importante que visualizo allí es esa concepción que se debe tener ahora de los fenómenos, independientemente que sea dentro del hecho diario gerencial, es que ahí están presentes esas dos concepciones que generalmente se enseñan en las partes investigativas, que es la concepción fenomenológica y la concepción positivista, y que en este momento estamos perfectamente involucrados o nos vemos obligados a involucrarnos con la concepción pragmática. Y cuando hablamos de la concepción pragmática, no lo vamos a decir de manera ingenua en cuanto a la parte de hacer. Sencillamente vamos a fundamentarnos en autores como el filósofo americano John Dewey, entre otros, porque eso tiene su fundamento filosófico perfectamente. Y yo creo que ahí debemos nosotros involucrarnos. Toda esa cantidad de discusiones que nosotros visualizamos, muchas veces en estas discusiones, se van a reflejar posteriormente en la sociedad. Y es lo que visualizamos cuando hay la discusión de muchos años atrás, no de ahora, donde se habla del divorcio que hay entre la universidad y el sector productivo. Hace años atrás, ahí también me acuerdo que también intervino en su momento, intervinieron algunas empresas, entre ellas donde es gerente todavía el doctor Castillo, la empresa Dana, allá en Venezuela es Dana Ben, donde intentamos hacer un acercamiento con las empresas a través de las cámaras empresariales. No sé si se acuerda la doctora Neida de esa actividad, de ese evento, hace unos cuantos años atrás. Y fue interesante, porque ahí se escribe y planteamos sobre las mesas, en el tapete, una cantidad de aspectos que a veces la gente no toma en consideración. Y que realmente esa relación vendría a ser un reflejo de lo que es la sociedad. Cuando nosotros visualizamos realmente una separación de la universidad y el sector productivo, bueno, eso una vez hicimos una prueba, un experimento. Había una entrega de certificado de fin de curso de los estudiantes de la maestría. Yo fungía en esa época de coordinador de la maestría, que tenía mayor cantidad de estudiantes, era muy demandada. Y la prueba fue que cada quien viniese con su uniforme de trabajo. Y la sorpresa es que estaba representada la sociedad de la región. Me refiero a la fuerza laboral y las empresas. Y casi todos eran gerentes. Entonces, ¿hay desvinculación? No, porque la fuerza laboral activa que está presente y a nivel gerencial es la que está en la universidad. No vamos a decir que están unos allá y están otros acá. Entonces, ¿cuál vendría a ser el problema? Es un problema que va más a fondo y tiene que ver con los actores de la sociedad. ¿En qué medida los actores de la sociedad de ese país están integrados? Y es donde emerge, a través de las diferentes posturas teóricas, precisamente provenientes de esas investigaciones, de las famosas hélices, la teoría de hélices, que hace muchos años se vienen discutiendo y que van transcurriendo hasta el momento que ya
habla del modelo de la quíntuple hélice, que fue quizás el motivo de discusión por el cual se genera esta red. Pienso que, y todos esos elementos lo vemos plasmados en directrices, en documentos, entre otros de la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico, a los diferentes países, y que se ven plasmados a su vez en los planes de desarrollo nacional, donde van instando a que esos actores sociales o esos elementos que convergen alrededor se integren. Y es cuando nosotros visualizamos y decimos, ¿verdad? Es que no hay esfuerzo. Pero cuando usted ve las convocatorias, por ejemplo, del CONACYT, independientemente de la fortaleza y debilidades que puedan existir en los diferentes países donde existen consejos nacionales de ciencia y tecnología, ahí están, se expresan, porque esos planes de desarrollo nacional están articulados con la actividad económica mundial, no están separados. Y entonces es donde vendría el esfuerzo de los miembros de los diferentes espacios, entre ellos nuestro espacio, en tratar de impulsar esa concientización desde donde estemos. Si estamos en una universidad privada, bueno, de esa universidad privada instar la necesidad de participar activamente en esas convocatorias. Por ejemplo, estoy hablando como un ejemplo puntual, porque sí realmente hay el intento y hay la intención de tratar de acercar esos actores, pero no es solamente la universidad y el sector productivo, porque no es un problema específico, sino es un problema de sociedad. No es un problema coyuntural, sino es un problema estructural. Y eso se parece a cómo es la sociedad, en sus aspectos económicos, sociales, políticos, entre otros. De esta manera, bueno, realmente es mi apreciación. El doctor Manuel Gallarzo. Profesor Gallarzo, adelante. No, pues muchas gracias por la atención, sus comentarios, muy interesantes realmente. Si esto es lo que hacen en cada reunión, pues me gustaría ser parte y aprender mucho de cada uno de ustedes, seguirlos conociendo poco a poco en sus áreas de especialidad. La verdad me da mucho gusto y es un honor que me hayan invitado. Y desde luego, pues son pequeñas cápsulas, pero poco a poco con el tiempo nos podemos ir conociendo y aprendiendo unos de otros. De veras, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted, de verdad. Bueno, esto es, como usted acaba de decir, esto es lo que hacemos nosotros de manera permanente. Es decir, y como usted dijo muy bien, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y de verdad que es muy interesante porque está en nuestro discurso, donde podemos disentir o podemos estar de acuerdo. Y perfectamente, y ahí es donde vamos construyendo los espacios teóricos propios de nuestras áreas. Vamos a ver seguidamente, para ya ir cerrando de manera paulatina el programa. Doctor Pineda, ¿usted tenía algún comentario? Profesor, en la oportunidad que tengo como presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado Carabobo, acá en Venezuela, a aprovechar nuevamente, felicitar a nuestro profesor Manuel Gallarzo por la participación que tenemos. Queríamos también aprovechar la oportunidad de invitar pues al profesor Manuel Gallarzo de que participe con nosotros en el entrante mes de agosto, que se celebra acá en Venezuela, el Día Nacional del Licenciado en Administración, para que nos comparta pues una clase magistral conjuntamente con la universidad donde doy clases, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, a que conjuntamente ese conocimiento, ese saber pueda enriquecer no solo a los nuevos integrantes de esta profesión, a los estudiantes, sino también a los profesionales de la ciencia administrativa acá en Venezuela, para lograr, pues, buscar la forma de que ellos sean auténticos, como usted nos hace mención en esta valiosa ponencia. También quería hacerle referencia, le vamos a hacer llegar
de nuestro colegio, de nuestro gremio acá en Venezuela, Carabobo. Le vamos a hacer llegar un reconocimiento a través de esta actividad que nos está brindando, no solo al RELAP, sino de mi parte como representante acá de Venezuela, Carabobo. Le vamos a hacer llegar un reconocimiento de nuestro gremio. Agradecer una vez más, pues, que logre dentro de su planificación incorporar esta invitación que humildemente le hacemos, profesor, de acá de Venezuela. Bueno, muchas gracias, profesor Pineda. Profesor Gallarzo. Bueno, no sé si me bloqueé por la... No supe exactamente de qué se trata la invitación, pero sí es algo que es de lo que yo sé hacer, pues yo con mucho gusto, si me mandan los detalles, las fechas, y con mucho gusto. Será un honor participar en cualquier evento que ustedes tengan aquí. Muchas gracias. Doctora Neyri Ibáñez, vamos a proceder a cerrar la actividad. Yo cierro acá como moderador, dejo ya en manos de la directora general de la REG y del Centro de Investigación. Bueno, a todos muchísimas gracias y de verdad que todo fue un excelente programa. Adelante, doctora Neira. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestro profesor Manuel Gallarzo Medina por habernos acompañado en el día de hoy con un aporte fundamental para nosotros como en nuestra red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. Igualmente le extendemos la participación, seguir de invitado en nuestros diferentes programas que realizamos los días domingos y que están disponibles para la comunidad en general. Del Centro de Investigación y Desarrollo de Pequeña y Mediana Empresa y la Microempresa del Estado de Carabobo, adscrito a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Le recordamos nuevamente que es miembro de nuestro centro de investigación y que, bueno, disfrutemos de digamos, este compartir de saberes. Muchísimas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Te queda unos minutitos.